¿Qué hace feliz a la gente? ¿Cómo puedes saber la diferencia entre personas felices e infelices? Tranquilamente presenta los 10 mejores hábitos de la gente feliz. Se comportan, piensan y tienen hábitos diferentes. Verás, puedes ser igualmente feliz o igualmente miserable si eres rico o pobre, si conduces un Lamborghini o un Honda Civic, si eres guapo o no. Tu felicidad está en tus propias manos, así que supongo que son buenas noticias. Simplemente agregue más de los siguientes comportamientos a su vida si quiere ser más feliz. La primera regla es mantener el optimismo. La vida implica lidiar con tonterías y encontrarse con situaciones negativas. Siempre puedes tratar de buscar lo bueno en cada situación y puedes cambiar tu forma de pensar. Sin embargo, esto no te define. Sentirse seguro y capaz de conectarse con los demás es posible gracias a las emociones positivas. Además, lo inspiran a realizar cambios duraderos en su vida y pueden disminuir el estrés que experimenta todos los días. Así que deja de pensar negativamente y comienza a ver desafíos y oportunidades en lugar de problemas. Considere lo que es posible y cómo puede hacer que suceda en lugar de lo que es imposible. Número 2. Preste atención a las cosas que están bajo su control. Muchas personas se preocupan por circunstancias que escapan a su control. Ya sea una enfermedad paralizante, una terrible tormenta o un mercado laboral precario. La próxima vez que se dé cuenta de que piensa de esta manera, cambie su enfoque a las cosas que puede controlar. Y tome la iniciativa en lugar de dejar que sus circunstancias dicten su curso de acción. 3. Practica la autoaceptación. Aceptarte implica estar a gusto con quien eres. Tu mundo puede adquirir un tono sombrío si te contrastas persistentemente con los demás o te concentras en tus propias deficiencias. Recuerda que todos tenemos defectos. Serás más feliz contigo mismo y con los demás como resultado de aceptar este hecho. 4. Hacer cosas por los demás y realizar pequeños actos de bondad te dan más que solo emociones encontradas. También te hacen sentir mejor contigo mismo. Cuando se trata de la felicidad, mostrar bondad a los demás tiene un impacto muy real. Junto con las donaciones financieras, existen otras formas de donaciones caritativas, como dar su tiempo, esfuerzo y conocimiento para ayudar a los demás. Puede ayudarlo a construir relaciones más sólidas con los demás e incluso mejorar su salud, además de hacerlo más feliz. El quinto consejo es trabajar hacia objetivos significativos. Piensa en algunas de las personas más felices que conoces. Probablemente son personas muy activas que están constantemente involucradas en actividades, tienen ideas innovadoras y planes expansivos. En otras palabras, trabajan hacia sus objetivos. Las metas le dan un propósito, un significado, una sensación de entusiasmo y una razón para levantarse de la cama, y por una buena razón. El hecho de que te hagan tan feliz es lo más importante de todo. Fíjate algunos objetivos y luego ponte a trabajar para alcanzarlos. Número 6. Deje ir los resentimientos. Aferrarse a los resentimientos solo hace que crezca la ira y el resentimiento. Perdonar y olvidar son necesarios para la felicidad. Impide que crezca la felicidad. Sufrimos más por nuestra incapacidad para perdonar que por nuestros malhechores. Debes desarrollar la capacidad de perdonarte tanto a ti mismo como a otras personas, así como dejar ir las emociones negativas como el resentimiento, el dolor y otras emociones negativas como la ira. La próxima vez que algo salga mal, trata de enmarcarlo como una lección que puedes aprender de la experiencia en lugar de pensar en lo que salió mal y cómo te hizo sentir. 7. Manténgase en contacto con sus redes sociales. Tu felicidad está muy influenciada por las conexiones sociales que tienes en tu vida. No me refiero a amigos de Facebook, sino conexiones reales con personas, incluso si solo unos pocos. Si quieres ser feliz, sé con gente feliz. Por supuesto, también debe tratar de elevar a los que están inmediatamente. Haga una inversión para expandir y cultivar su red social. 8. Gasta dinero en experiencias en lugar de cosas, según una investigación. ¿Qué te haría más feliz, un auto nuevo o un viaje emocionante con las personas que te importan? Tiene sentido si lo piensas un poco. Al final, son los recuerdos de las experiencias más que las cosas las que se quedan con nosotros. Es mucho más probable que te hagan feliz que las posesiones, así que valóralas.
Gasta algo de dinero en experiencias como resultado. Con tu familia o amigos, vete de vacaciones. Visite el museo regional. Estudia un idioma adicional. Vete de viaje a un lugar al que siempre has querido ir. No dudes en aventurarte y disfrutar de todo lo que puedas. Desarrolle sus habilidades de comunicación, escucha, compasión y empatía con tener en cuenta la importancia de hacer tiempo para amigos y familiares. 9. Limite su consumo de noticias. ¿Alguna vez has notado que las noticias casi siempre son sobre cosas malas que le suceden a la gente? ¿Cómo te sientes cuando ves o lees las noticias? Probablemente no muy feliz u optimista, ¿no es así? De hecho, numerosos estudios están demostrando los efectos negativos que las noticias tienen sobre nuestro estado psicológico. Bienestar. El punto está bien hecho. Limite su consumo de noticias si su felicidad y bienestar son importantes para usted. 10. Haga de su salud una prioridad. Nuestra salud general es un buen indicador de nuestra felicidad. Sin embargo, con frecuencia no reconocemos la conexión entre nuestra salud y felicidad, en gran parte porque damos las cosas por sentadas cuando van según lo planeado. Sin embargo, enfermarse tiene un impacto negativo inmediato en su perspectiva, estado de ánimo y actitud. Los dolores de cabeza simples, el dolor crónico y otros problemas médicos pueden entrar en esta categoría. Dormir lo suficiente restaura funciones corporales importantes, lo cual es importante si quieres ser una persona feliz. Comer alimentos saludables mantiene el cuerpo y la mente en buen estado de funcionamiento. Además, el ejercicio regular lo mantiene en forma y libera endorfinas importantes que reducen la depresión y elevan el estado de ánimo. Cuéntanos en los comentarios qué te hace feliz. Si te gustó este video y quieres ver más, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Sería ideal que se suscribiera de inmediato si aún no lo ha hecho. Recuerda presionar la campanita de notificaciones también. Mira nuestros videos adicionales si todavía estás aquí. Gracias por ver tranquilamente.